Muy buenas, mi nombre es Luis Francisco Torres Eterno. Aquí muestro mi documento de identidad para verificar a la persona que soy. Eh, en esta sustentación presentaré el desarrollo de la fase 4. Presentaré el desarrollo de la fase 4 de la materia de instrumentación virtual, enfocada en la implementación y mejora de un sistema de monitoreo y control utilizando Arduino, Proteo y Labius. El objetivo principal del proyecto fue diseñar un sistema capaz de adquirir datos de sensores, procesarlos en Labius y controlar actuadores de manera automática, además de permitir el almacenamiento y gestión de la información mediante el archivo CSV. Ahora vamos a explicar las mejoras implementadas en el diseño de Labius desarrollado bajo esta entrega. Durante esta fase se realizaron varias mejoras importantes al sistema desarrollado previamente. Las mejoras implementadas fueron las siguientes. Se diseñaron indicadores personalizados para cada sensor y actuador con el fin de mejorar la visualización y facilitar la interpretación de los datos en tiempo real. Se implementó el manejo de ficheros dentro de Labius, permitiendo la creación, almacenamiento y lectura de los archivos SSV para guardar la información generada por el sistema. También se añadieron botones de almacenamiento, lectura y actualización de los archivos SV y de panel frontal, mejorando la interacción del usuario con la interfaz. Ahora vamos a presentar el diseño en Proteus. A continuación se presentaron el diseño realizado en Proteus. En esta etapa reorganizamos la distribución de los componentes para mejorar la visualización y el funcionamiento del sistema. Dentro del diseño se pueden observar los sensores utilizados, los actuadores, la placa Arduino, conexiones entre los componentes y el proceso de transferencia de datos hacia Labius. La simulación en Proteo permitió verificar el correcto funcionamiento de la comunicación y del comportamiento general del sistema antes de llevarlo a una implementación física. Ahora vamos a explicar el código Arduino. Seguidamente se presentará el código cargado en la tarjeta Arduino utilizado en Proteo. El programa se encarga principalmente de leer los valores previamente de los sensores a través de los pines declarados aquí, pines de los sensores actuadores, pines de la válvula de gas, entre otros. El código también se encarga de mostrarlos, procesar la información, enviar los datos mediante comunicación serial Labius y controlar los actuadores dependiendo de las condiciones establecidas. El código fue estructurado de forma organizada para facilitar la comunicación entre Arduino y Labius y garantizar una respuesta adecuada en el sistema en tiempo real. Ahora vamos a explicar el diagrama de bloque presentado en Labius. El diagrama de bloque en Labius se definieron las entradas y los datos provenientes de Arduino mediante la comunicación de serial. Además, se implementaron estructura de casos, ciclos de repetición y condiciones lógicas. Todo esto permitió programar el comportamiento automático de los actuadores según los valores detectados en los sensores. Ahora vamos a explicar el sistema de Labius. En la interfaz principalmente Labius se configuró en el puerto de configuración COM21 para establecer la comunicación de serial del Arduino. También se implementó la selección de la carpeta de exportación, el nombre de los archivos SSV y la opción de almacenamiento y lectura de datos. La interfaz fue diseñada para ser sencilla e intuitiva, permitiendo visualizar las variables del sistema mediante los indicadores gráficos en tiempo real. Ahora vamos a la demostración del funcionamiento del programa. A continuación se realiza la ejecución del sistema completo.
Durante la demostración se evidencia que los datos están pasando en tiempo real. Una de estas pruebas sería cambiar el valor a lo que es el valor del sensor de nivel. En lo que podemos ver, el sensor de nivel va cambiando y en la simulación, en la parte de nivel, corresponde a lo que tenemos en Proteus. También podemos ver generación de gráfica en tiempo real, la correcta comunicación entre Proteus y Labvius, la recepción y actualización de datos y el funcionamiento de los adaptadores según la condición programada. También se realiza una prueba rápida modificando algunos datos para comprobar la respuesta del sistema. Posteriormente se mostrará el proceso de exportación de datos del archivo SVS y la lectura de la información almacenada. Le damos en el botón crear archivo y iniciamos la exportación. Separa la simulación, detenemos la exportación y leemos los datos evidenciados, lo que nos dicen los diferentes sensores como temperatura, nivel de presión, entre otros. Ahora pasamos a la explicación de la solución planteada. La solución desarrollada busca automatizar el control y monitoreo de la variable. Importante dentro de los procesos de fermentación, utilizando sensores y actuadores controlados mediante Arduino y Labvius. El sistema fue diseñado para supervisar variables como temperatura, nivel de presión, pH, permitiendo una respuesta automática entre diferentes condiciones del proceso. Ahora vamos a explicar la primera solución, que es control de temperatura, en donde una problemática nos decía que el sistema de calefacción debe funcionar correctamente dependiendo de la temperatura detectada por el sensor. Cuando la temperatura baja de 30 grados, la calefacción se activa. El sistema regula la temperatura dentro de un rango entre 20 y 30 grados centígrados. Cuando la temperatura supera los 30 grados, la calefacción se apaga automáticamente. Vamos a validar esta parte, vamos a modificar el sensor, por donde podemos ver que en su estado actual, cuando la temperatura está por encima de los 30 grados, podemos ver que la calefacción está apagada, cumpliendo la primera condición. Ahora vamos a bajar la temperatura para ver las otras dos condiciones. Bajamos la temperatura a menos de 30 grados y la calefacción está encendida. Y cuando el rango de temperatura está entre 20 y 30 grados, la calefacción va a regular su potencia. Esto permite mantener la condición adecuada para el proceso de fermentación. Ahora pasamos al sistema de agitación. También se implementó el control automático del sistema de agitación del medio de fermentación. En este caso vamos a aumentar el nivel por encima de los 40%. Y como puede ver, el motor está activado cumpliendo la primera condición. Pasamos a la segunda problemática, que nos dice: para garantizar el sistema de seguridad del sistema se debe implementar un mecanismo de presión de gas que debe cumplir lo siguiente. Cuando el nivel de presión supere la seguridad de 1.2 atmósferas, se activa automáticamente la válvula de venteo de gas. En este caso vamos a hacer el ejemplo aumentando la presión, y ahora mismo llega a un punto donde superamos los 1.2 atmósferas y la válvula de venteo se activó automáticamente, y nos dice que la segunda condición, que la válvula debe permanecer activa hasta que la presión descienda a 1.95 atmósferas. Y ahora descendemos la presión y, como se puede evidenciar, la válvula de presión se está desactivada. Ahora vamos a la corrección automática del pH. El sistema también monitorea continuamente el nivel de pH del medio de fermentación. Cuando el pH se encuentra fuera del rango establecido entre 5.5 y 7.5, se activa automáticamente una bomba dosificadora. Esta bomba simula la adición de soluciones correctoras para estabilizar nuevamente el pH dentro de los límites adecuados. Con este control automático se busca mantener condiciones óptimas para el desarrollo del proceso de fermentación.
En conjunto, todas estas funciones permiten que el sistema opere de manera automática y segura y eficiente, facilitando el monitoreo en tiempo real y la forma de decisiones dentro del proceso industrial simulado. Como cierre y en conclusión, el proyecto permitió integrar herramientas como Proteo, Arduino y LabVIEW para desarrollar un sistema funcional de adquisición, monitoreo y control de datos en tiempo real. Además, las mejoras implementadas fortalecieron la visualización, almacenaje de la información y interacción del usuario en el sistema. Muchas gracias.